Saludos y bienvenidos a esta entrevista. Hoy estamos con todo un aficionado al folclore. Se trata de Julio Chocano y nos va a explicar qué es esto de los pliegos de cordel, porque ha publicado un libro que se trata de los pliegos de cordel de Castilla-La Mancha de 1900 a 1950. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Julio, cuéntanos, ¿cómo comienza tu afición por esto de los pliegos y qué son? Bueno, mi afición a los pliegos comienza, pues, también derivada de mi otra afición a la música, ¿no? Al folclore. Y puesto que me gusta el folclore, pues también me gustaban los romances, sobre todo el romancero viejo castellano. Y a raíz de ahí y de indagar y entrevistar a personas mayores de nuestro entorno, pues encontré algunos pliegos que al principio no sabía ni lo que eran, luego ya supe, no sabía ni cómo se llamaban, y algunos pliegos sueltos de personas, ya digo, mayores de la zona de Los Montes de Toledo. Y después de encontrar esos, cayó en mis manos unas copias de estos pliegos de cordel de una colección de una señora de Torralba, y cuando los vi pues me di cuenta que tenía un tesoro entre las manos y que habría que darle publicidad a ese tesoro. Cuéntanos, ¿qué son estos pliegos y de dónde vienen? Pues los pliegos de cordel, como su nombre indica, se exponían en las calles, en los mercados, en las plazas, colgados de un bramante, de un cordel. Unas pinzas pendían de ellos, como puede verse en la ilustración del libro. Ahí lo tenemos. Exactamente. Aquí no sé si se puede apreciar muy bien porque la foto es antigua. Y los vendedores ambulantes que vendían estos pliegos, pues era gente que no podía trabajar en otros oficios por ser tullidos, ciegos o mancos, entonces era una forma de ganarse la vida. Son quizá los descendientes de los ciegos que cantaban aquellas coplas de ciego, ¿no? Ayudados de un lazarillo y de un cartel explicativo. Entonces aquí, al nacer la imprenta en el siglo XVI, pues ellos tienen la oportunidad de que ya no tienen solo que cantarlo, sino que ya pueden vender sus copias, y persona a persona pues van consiguiendo unos maravedís o luego unos reales, luego la peseta, etcétera. Así al transcurrir de los siglos hasta el siglo XX, que ya desaparecen en 1940, 50, ya empiezan a desaparecer. ¿Y qué podemos encontrar en estos pliegos? ¿Qué temas se trataban? Bueno, la verdad es que los temas son muy variopintos. Por ejemplo, yo, por hablar de mi libro en concreto, de estos pliegos, aquí he agrupado en 13 temas. Podíamos encontrar, pues, poesía amatoria, ¿no? O sea, romances de cómo conquistar a una dama, por ejemplo, consejos que les daba el poeta de turno, ¿no? a esta persona que estaba enamorada de una chica. Tenemos ritmos de esa época, por ejemplo, aquí ya digo, en mi libro vienen cuplés, charleston, habaneras, bayones, o sea, ritmos que venían muchas veces de América, ¿no? Y entonces eran cantados por los tonadilleros españoles. O sea, que la música y los pliegues siempre han ido muy unidos. Sí, la verdad es que sí, aunque al principio no era así. Aquí en algunos pliegos, hay uno, por ejemplo, muy antiguo en el libro que se llama El rigor de las desdichas, que era un romance de Quevedo. Y en aquella época, pues, sí, algunos ciegos cantaban normalmente, pero le daban un tono muy monótono, digamos. Era un tono de canturreo del romance, pero había coplas que simplemente se recitaban, o sea que hay de todo. Luego también en los pliegos nos podemos encontrar relatos de hechos históricos, por ejemplo, de la guerra de África o de lo que estaba ocurriendo en la política en aquel momento. También nos encontramos con milagros que podían tener algo de verdad y también mucho de fantasía. Animales mitológicos que eran inventados y creados en una historia para atraer al público que pudieran vender esas hojas. Crímenes pues muy dramáticos, a lo mejor estupros o violaciones o desapariciones de personas que en aquella época, pues al no haber prensa, pues a través de estos pliegos se conocía esos crímenes tan horrendos, y la gente, como siempre ha habido un morbo popular, ¿no? Pues lo adquiría esos pliegos y el vendedor de turno pues obtenía unos ingresos. Muy variado el tema. Podemos conocer un poco la cultura de la zona a través de estos testigos de la historia, ¿no? Por supuesto, la verdad es que sí. Siempre con un prisma y con un crisol, ¿no? Para saber cuándo se están inventando cosas y cuándo no. Para eso nos ayudamos, ¿verdad?, de todo lo que ya conocimientos que tenemos actualmente, y de hemerotecas y de científicos e historiadores, pero sí podemos saber qué es lo que se difundía, de qué se hablaba, ¿no? A qué se dedicaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, qué corría por sus calles y las noticias que transcurrían
por su entorno, ¿no? Eso sí. A mí se me ocurre que en una época en la que el analfabetismo estaba, bueno, pues a la orden del día, la imagen de estos pliegues también sería muy importante, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que se vendían mejor cuando tenían una silografía muy conseguida, ¿no? Realmente la imagen, siempre hemos dicho que vale más que 1000 palabras, ¿no? Y vosotros que estáis aquí en los medios de comunicación, pues sabéis mucho de eso. Al principio de cada pliego solía haber una silografía, como digo, y esa silografía, las imprentas tenían unos moldes, unos anaqueles en los que cuando llegaba el compositor de turno de ese romance o de ese pliego, pues siempre le ponían esa figura grotesca muchas veces también para llamar la atención, o si trataba, ya digo, de romances amorosos, pues una pareja o una señora así muy... Siempre, ya digo, la imagen sí es importante, realmente sí. ¿Tenían precios populares? Muy populares. De los que vienen aquí, por ejemplo, pues a céntimo, no sé si hay alguna peseta, eran muy baratos. Realmente se imprimieron millones y se vendieron también a millones. Lo que ocurre es que también el material del que están hechos es muy frágil. O sea, es un material de muy mala calidad, un papel muy fino. De hecho, se transparenta la parte de atrás del pliego, que hay veces que lleva varias historias. O sea, un pliego, pues si tiene el tamaño, por ejemplo, parecido al de un folio, pues hay veces que tiene hasta 4 historias distintas. Entonces, tú estás leyéndolo y ves la parte de atrás, porque es de muy mala calidad. De hecho, para hacer este libro, pues un compañero del Grupo Mazzantini, Perico, me tuvo que ayudar en escanear estos documentos varias veces para evitar esa transparencia, digamos, y que se pudieran leer, que fueran legibles en el libro. Porque una de las cosas que yo he intentado es... Yo tenía dos opciones a la hora de publicar el libro. Una, transcribirlos y que se puedan leer muy bien y que fuera un libro atractivo a la vista, ¿no?, esa lectura. Y otra, ponerlos como yo me los encontré, que es lo que he hecho, ¿no? Creo que tiene mucho más valor. Entonces aquí podemos, si nos damos cuenta, pues la grafía es muy variada, o sea, tenemos todo tipo de fuente de letra, de tamaño, y ya digo, algunos cuesta un poco leerlos, pero he preferido que fuera así, parece que es más real, ¿no? Parece que lo estás descubriendo tú mismo, sí. ¿no? Y esto supongo que será una tradición que se daba por toda España, ¿no? ¿O había algunos puntos dentro de la península donde eran más usuales, más comunes, o en esta zona de Castilla-La Mancha estábamos en la media? Aquí, como siempre hemos sido tierra de paso en La Mancha, para muchas cosas esto ha sido una lacra, ¿no?, y una mala suerte realmente histórica. Pero en concreto en este tema, yo creo que sí es una suerte. O sea, aquí pasaba todo, ¿no? Y pasaba y se quedaba también en parte. O sea, que estos pliegos, pues por ejemplo, en la página, al final del libro, pues he puesto las imprentas que los realizaron en la página 247, y podemos ver que hay desde Pontevedra, Alicante, Baleares, Cáceres, Córdoba, algunos de Castilla-La Mancha, 4 de ellos, Madrid, de Barcelona, o sea, de todos sitios. Por aquí pasaban pliegos de toda España. Entonces la gente los adquiría y esos vendedores los iban vendiendo También hay algunos hechos que son hechos que se ocurrían aquí en nuestra región y incluso en la provincia. Hay un par de hechos de accidentes que sucedían, y esos también se conocían, nuestros hechos se conocían por toda España, y los de otros sitios de España se conocían aquí. O sea que sí, había bastante... el paso era en todas las direcciones, la verdad es que sí. ¿Te has encontrado con muchos aficionados a este peculiar...? Pues la verdad es que no. Lo que pasa es que los que me he encontrado son muy buenos. Eso sí. Sí, por ejemplo, hay un amigo que he hecho, pero un gran amigo, vamos, que se trata de un catalán que es con el que pude yo conseguir estas fotos que he puesto en el libro, que se llama Joan Graells. Este señor, pues quizás sea uno de los aficionados, pues los mayores que hay en España y de los que tengan mejores pliegos y una colección muy buena, no solo de pliegos, sino de aleluyas. Las aleluyas son como pliegos un poco más grandes, tamaño cartel, y tienen como si fuera un cómic, ¿no? Esos son las aleluyas. Y ya digo, Joan, pues es quizás de los mejores amigos que haya hecho en este mundillo. De hecho, voy a contar una anécdota, me ofreció su casa, a pasar unos días en su casa rural, que tiene en una aldea prerrománica de Cataluña, cuando todavía ni nos conocíamos personalmente, o sea, por correo electrónico. O sea, para que veáis los buenos amigos que se pueden hacer. La conexión que pueden tener por estos temas, sí. Los pliegues, ¿no? Así es. Bueno, y cuéntanos, ¿hay alguno de estos pliegues? Bueno, estos no, porque en realidad te los encontraste todos juntos, ¿no? Esto es una colección, sí. Una colección, pero ¿hay alguno que te haya costado un poco más de esfuerzo en conseguir, o algún tipo de documento que te costase, bueno, pues... Pues, bueno, actualmente para encontrar pliegos, yo me he desplazado varias veces al rastro y no he encontrado ninguno. Lo que sí puedes encontrar es por internet, como internet llega a todos sitios, ofertas en páginas web de coleccionismo,
o de personas en particulares que los ofrecen, pero a un precio bastante elevado, desde 10, 20, 30 hasta 50 euros, o si son ya pliegos inclunables, o sea que son anteriores a la imprenta, pues imagínate, pues son mucho más caros. Entonces, yo he conseguido algunos, también por coleccionistas y por entendidos en la materia, los he adquirido y algunos tengo en mi poder, pero realmente las grandes colecciones están, gracias a Dios, están en museos y, por ejemplo, en la Fundación Joaquín Díaz de Valladolid, de un pueblo de Valladolid que se llama Urueña, que es donde está la fundación. Ahí sí podemos encontrar unas colecciones buenas, o en la Biblioteca Digital de Castilla y León también, el Museo del Estudiante de Salamanca tiene también varias colecciones. Esto, a lo largo de los siglos hubo, como siempre, estas cosas son de gente que se lo puede permitir, ¿no? Entonces, había gente noble, por ejemplo, había un cónsul francés que hubo en Barcelona, que sí hizo una gran colección de pliegos, porque, claro, podía permitírselo. Entonces, luego esa colección, pues una parte terminó en Francia, pero de pliegos españoles, otra en Barcelona, y lo que ocurre con esto es que cuando esa persona muere, corremos el riesgo de que eso se divida, digamos, y se venda por partes, con lo cual se pierde esa posibilidad de consultarlos. Es el riesgo de estas cosas de ser muy dispersas, ¿no? ¿Alguno que te haya resultado especialmente curioso? Pues creo que lo he citado antes, el del rigor de las desdichas. El rigor de las desdichas es el más antiguo que está en mi libro, porque aunque esto se vendiera, el libro Tate de pliegos vendidos en el siglo XX, pero este pliego se venía imprimiendo desde el siglo XVII, porque está atribuido a Quevedo. Y este pliego, además, animo a que se lea, a quien tenga el libro o a quien pueda escucharlo, porque es gracioso y cómico como él solo. Él trata, Quevedo ya sabemos que tenía una pluma, pues, era un portento, ¿no? Y trata de un señor que todos son desgracias, ¿no? Pero lo cuenta de una manera que solo Quevedo sabe hacerlo. Y he tenido la oportunidad, cuando he presentado el libro en Ciudad Real o en el Patio de Comedias de Torralba, pues he tenido la suerte de poder contar con dos actores que lo han dramatizado y el resultado ha sido fantástico. Ese es quizá el que más cariño le tengo. Eso te iba a preguntar por tu presentación de este libro. ¿Qué sensaciones viviste? Pues hasta ahora muy positivas. Realmente, tanto en Ciudad Real, en la universidad, como en Torralba, en el Patio de Comedias, pues ha sido... El público ha respondido perfectamente. El aula cultural de la universidad pues tiene un aforo limitado y ahí quizá el carácter que se le dio a la presentación fue más literario y conté con la presentación de un catedrático muy afamado y muy bueno que tenemos aquí la suerte de tener en nuestra universidad, que es Joaquín González Cuenca, que hizo una exposición no solo de los pliegos de cordel, sino de la literatura de cordel en general. Y luego la presentación en el Patio de Comedias será obligada porque esta colección es de una señora de Torralba y el Patio de Comedias es un sitio que tiene un embrujo particular, es como el Corral de Comedias de Almagro, ¿no? Y tenía unas ganas enormes de presentarlo y tuve la suerte de hacerlo el día 3 de septiembre. Tuve también el acierto de poder fichar a los cantantes y artistas locales que actuaron, dos buenísimos que están ahora pues quizá en la cresta de la ola del arte. Uno de ellos, Aurelio, ha ganado un concurso en Castilla-La Mancha Televisión y Laura García es una gran tonadillera. La banda de música de Torralba participó también, un actor local, Lupo, que es cómico excepcional, un músico muy bueno de Ciudad Real, que aunque es argentino, afincado aquí, que es Willy Burgos. Bueno, la banda de música hizo unas cosas extraordinarias. El caso es que fue un lleno total del patio, incluso hubo más gente de lo que cabía, y creo que fue un éxito, aunque hubo problemas de organización, porque siempre organizar una cosa uno solo pues cuesta trabajo, pero me fui muy contento, muy satisfecho y los comentarios fueron muy buenos. Y el libro pudo conocerse también a más gente, pudo darse a conocer. ¿Tienes pendiente una nueva publicación? Pues sí, tengo varias cosas, iba a decir en el tintero, pero realmente están ya escritas. Lo único que hace falta darle forma literaria o forma, digamos, editorial, pero sí, tengo cosas de la época en la que estuve dando clases de guitarra y bandurria en la comarca de Los Montes, por Zuna, Orcajo de los Montes, Alcoba, toda esa zona. Tengo cosas que recopilé y grabaciones de personas mayores que saben, pues tienen conocimientos que ya se están perdiendo, y también pues de otras actividades que he estado haciendo, pues me gustaría llevar a la luz, a lo mejor este año o el año que viene, próximamente, pues ya, si tenemos suerte y la crisis nos deja, podemos hacer el segundo. Pues muchas gracias, Julio, por acercarnos a todos nosotros a esta cultura y a este folclore popular. Seguro que muchos de los telespectadores, bueno, pues se podrán iniciar en este mundo de los pliegues de cordel y descubrir pues toda nuestra historia a través de ellos. De acuerdo, así lo espero. Y nosotros nos volvemos a ver aquí en IMAX Televisión en la próxima entrevista.